Otro tema, 19 de las 155 personas que van a conformar la Convención Constitucional son profesores. Una de ellas es Lorena Céspedes, del Distrito 23, región de la Araucanía, profesora de física y finalista del Global Teacher Prize, quien espera promover la ciencia como un derecho y que no existan diferencias en cuanto a la calidad de la educación. Vamos a profundizar en sus propuestas, por eso ya estamos junto a ella. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, profesora de física, un trabajo muy importante que se ha hecho por parte tuya en la región de la Araucanía. Y quiero ir un poquito al origen. ¿Qué te motiva a llegar a ser candidata para la constituyente y finalmente estar dentro de los 155 miembros que van a redactar esta nueva constitución? Bueno, yo llevo más de 21 años trabajando en educación en distintos ámbitos acá en la región de la Araucanía, en distintas instituciones educativas, pero también promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología e incluso por sobre eso el desarrollo de habilidades en niños y jóvenes, de trabajo en equipo, de creatividad, de pensamiento crítico. Y he trabajado con muchos profesores, con muchos establecimientos de distintos lugares y uno empieza a darse cuenta de que hay muchos desafíos por resolver respecto a la educación. Entonces las ganas de poder hacer cambios en el ámbito educativo, que la educación realmente sea un derecho garantizado para todos los niños, niñas y jóvenes del país, me motivó a ser parte de este tremendo desafío y tremenda responsabilidad que ahora asumo. Lorena, ¿cómo crees tú que se puede aportar desde la Constitución? Vamos a hablar de varios temas, por supuesto, pero desde lo que tú conoces tan bien y que ha ido desarrollando durante tantos años, que es la educación, una educación de calidad. Hay varios conceptos que siempre se han discutido en torno a la educación pública, a la integralidad que tiene que tener, pero ¿cómo puede reflejar la nueva Carta Magna esto y finalmente tener temas concretos sobre eso? Claro, lo que pasa es que la educación atraviesa todos los ámbitos de nuestra sociedad. La educación es el motor para el desarrollo integral de las personas. La educación nos enseña a no discriminar, a tener una relación de igualdad con todas las personas. Entonces, creo que ese concepto de educación se ha desvirtuado en los últimos 20, 30 años, ya que se ha visto más como un bien de consumo que como un derecho que debiese de estar garantizado para todos en ese estándar de calidad o de excelencia que buscamos. Entonces, creo que desde la Constitución tiene que haber un cambio respecto a la visión de la educación, desde fortalecer la educación pública, fortalecer el acceso y realmente que todos los niños y jóvenes puedan acceder a una educación que desean, que necesitan, que buscan. Entonces, esa garantía en la Constitución tiene que dar paso a que finalmente podamos establecer políticas de mejora en gestión educativa, en mejoras en la cantidad de recursos, pero también de visión que tenemos como país de cómo construir la educación pública. Y que eso además sea la base en cuanto al motor de desarrollo del país. Sí, claro. Tenemos que tomarlo desde esa perspectiva y por lo tanto sacarlo de esta lógica del mercado, como decía, que tiene que ver con lo que ha estado funcionando en los últimos Lorena, años. Y te pregunto como definiciones dentro de esa lógica de la estructura, digamos, de la educación pública. Hay algunos constituyentes ya que hablan de eliminar, por ejemplo, la participación de privados en la educación pública desde el modelo subvencionado. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Estás de acuerdo o a favor de eso? Para ir entendiendo también cuáles van a ser las discusiones sobre este tema de la estructura. Podemos hablar también de la calidad, que es un tema ya que va a otros elementos, pero desde el fondo de lo que sucede en la educación en Chile. Sí, el problema es que hoy en día la educación particular subvencionada está ahí a mitad de camino entre lo público y lo privado. Yo no creo que se tenga que eliminar las escuelas privadas. Creo que eso están dentro del plano de la existencia de las distintas propuestas educativas. Pero no puede ocurrir que hoy en día exista tanta diferencia en los distintos tipos de escuelas y por lo tanto exista esa separación socioeconómica que se produce a nivel escolar con todos los niños. Ahora, respecto a la educación particular subvencionada, creo que es materia de discusión, obviamente, pero yo te puedo dar como ejemplo que acá en Temuco el Liceo Camilo Enríquez, que es particular subvencionado, llevan 70 días aproximadamente en huelga los profesores
porque no han logrado sentarse a conversar con la corporación que maneja este liceo hace 3 años, un liceo emblemático. Entonces, y nadie se hace cargo, no se hace cargo. Porque tú dices que es un problema que existe, que están en el particular subvencionado, está en el limbo. Es estatal, pero a la vez también es parte de un sostenedor que es privado. Entonces, genera ese tipo de problemas finalmente. Exacto. Entonces, tenemos que poder encontrar el formato en que podamos aportar a un desarrollo, yo creo que potenciar mucho la educación pública y que por lo tanto podamos, pueda ser una educación de excelencia para nuestros niños, una alternativa poderosa, pero yo no niego el aporte desde el ámbito privado, pero tiene que fortalecerse mucho lo que es la educación pública, especialmente en las propuestas, y también tiene que ver con la idea que tenemos de educación, o sea, sí. Por ejemplo, las pruebas SIMS-PTU están en un formato que lleva a la competencia. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esa lógica de cómo vemos la educación? Y eso es muy importante que lo hagamos desde la Constitución. La educación, y también un tema que me parece bien relevante poder conversar contigo, Lorena, en estos minutos, es el de la ciencia. Profesora de física, licenciada en física, y tú has mencionado dentro de lo que fue la campaña en Independientes No Neutrales, que la ciencia tiene que ser un derecho. ¿Cómo vamos definiendo eso? Me parece súper relevante poner ese concepto, esa idea, en algo que muchas veces no se conversa. Bueno, claro, al día siguiente de mi elección, el primer mensaje, la primera demanda que me llegó fue de un niño de 11 años, que me decía, me gustaría que pudiesen normar, que tuviésemos más clases de robótica, claro, de ciencia, y entonces... por ejemplo, la robótica, que es una pasión para la mayoría de los niños y jóvenes, no está presente para todos, no está disponible para todos. El acceso a las tecnologías, ¿Lorena? Y a la visión, ¿sí? Sí, disculpa, ¿te puedo interrumpir un minuto? Vamos a ir con una información, pero volvemos a conversar y me quedo con el tema de la ciencia. Lorena Céspedes, constituyente del Distrito 23. Lorena, disculpa esta interrupción. Muchas gracias por esperarnos. Y quiero seguir con el tema que me parece súper relevante en esto que estamos conversando, que es la ciencia como un derecho, cómo plasmarla en una nueva Constitución. Y te hago la pregunta porque muchos dicen, bueno, en la Constitución no puede caber todo. Entonces, ¿cómo la innovación, el desarrollo de la ciencia puede estar involucrada en la Carta Magna? Bueno, la ciencia es... Cuando uno habla de formar en ciencia, no tiene solamente que ver con formar científicos o ingenieros, sino que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades que nos permiten comprender el mundo físico, el mundo que nos rodea. Y de hecho este año hemos vivido inmersos en la ciencia con la pandemia, este año y medio ya. Entonces, y esa inmersión en la ciencia implica que todos sean capaces de acceder a ese conocimiento, a que se pueda desarrollar y a que se puedan desarrollar las habilidades vinculadas a la ciencia. Porque además creo que la ciencia y la tecnología tienen que empezar a ser un motor fuerte para el desarrollo de nuestro país. O sea, parte de los grandes derechos sociales que queremos implementar desde la Constitución implican que el país tiene que tener un desarrollo económico también acorde a el poder cumplir con todas estas peticiones y estos anhelos que tiene la mayor parte de la ciudadanía. Entonces, el desarrollo de la ciencia, el acceso a ello, incluso también de la cultura que hemos hablado en otros momentos, tiene que ver con el desarrollo del país, como que pase de un país en que muchos de nuestros recursos tienen que ver con la extracción, pero que pase también a una producción mucho más elaborada. Lorena, lo he comentado con varias y varios constituyentes que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo, conversando cuáles son sus visiones también en este trabajo que va a comenzar en las próximas semanas y meses. Y claramente hay una diversidad desde las profesiones. Tu profesora, hay 19 profesores y profesoras que van a estar en esta convención constituyente, abogados, pero no solamente profesiones, sino ideas, visiones, más allá de orientación política, podríamos decir. ¿Por qué crees tú que es un valor esta diversidad que va a tener la convención constitucional? Y también, ¿cómo crees tú que se va a trabajar? Porque esa diversidad también presenta varios desafíos. Es que esa diversidad es un fiel reflejo de la diversidad que somos como país. Y yo creo que desde esa perspectiva valida muy fuertemente a esta convención, porque está representando realmente a lo que somos como país.
Por lo tanto, creo que es un tremendo valor que exista esa diversidad dentro de los constituyentes y que a partir de esa diversidad podamos construir, me parece muy provechoso. O sea, quizás algunos lo ven como una dificultad, pero yo que he trabajado muchos años desde lo que es el trabajo en equipo entre los estudiantes, las diversidades justamente aportan, porque nos permiten dar las distintas visiones de cómo construir algo mucho mayor. Es el clásico 1 más 1 igual 3. Claro. ¿Ya? O sea, es sumar desde las distintas visiones y solamente tiene que haber una voluntad de diálogo y de construcción para poder realmente completar esta carta de la mejor manera posible. Hablas de diálogo y construcción de acuerdos finalmente en esta conversación que se tiene que llevar con esta diversidad. Pero ¿qué te pasa cuando escuchas ya en los días luego de las elecciones algunas constituyentes que van marcando posiciones y dicen, por ejemplo, yo no voy a hablar con ese sector, o nosotros tuvimos la mayoría de la votación del país, entonces nosotros vamos imponiendo y nos tienen que seguir a nosotros? ¿Cómo vas viendo tú esas primeras líneas que obviamente hay que también poner la pelota en la cancha, como se dice, y esperar el trabajo y el desarrollo de la convención, porque muchas veces quedan como palabras al viento? Bueno, es entendible en relación a lo que hemos vivido como país desde el estallido social, que en realidad es una finalización de un proceso bastante largo, de muchos años. Es entendible lo que ocurre con muchas personas, lo que ocurre con todos nosotros que estamos representando a mucha gente que quiere que se escuchen sus voces. Y desde esa perspectiva es súper entendible que existan esos llamados a movilizarse, a mantener la discusión. Pero yo creo que esa discusión va a ir migrando hacia una búsqueda de necesidades, de búsqueda de soluciones, y esas soluciones tenemos que resolverlas durante ese año. Entonces, yo creo que hay que tener la paciencia y la esperanza de esperar a que empiece el proceso constituyente, a que podamos sentarnos a conversar. Somos muchos, ¿ya? Y muy diversos, como decías recién, y esa discusión y esa conversación yo creo que sí se va a generar, porque hay un interés de fondo real de una gran cantidad de personas de trabajar por un bien común. Y ese interés real, así como desde el interior de lo que es nuestro país, se va a ver finalmente reflejado en una búsqueda dentro de este plazo que es tan corto, sí, de la mejor constitución. ¿Cómo ve el tema de los tiempos, los plazos? Son cortos, se puede prorrogar, pero tampoco digamos que hay una eternidad de meses para poder elaborar algo que es tan clave en nuestra república, en nuestra democracia, que es la Constitución, y con tanta expectativa también que se va generando. Bueno, exacto. El tiempo yo creo que es muy breve, por lo tanto, todos los que fuimos elegidos, yo creo que estamos con esa sensación de reloj contra el tiempo. Pero por lo mismo también yo creo que hay una ganas de trabajar fuertemente, de estar como imbuidos en qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo de la mejor manera. Yo creo que sí existe una intención real de hacer un trabajo colaborativo y por lo tanto, y si hay alguno que no lo crea así, bueno, tendremos que dar vuelta a esa idea y lograr hacer el trabajo en estos meses que tenemos. Por último, Lorena, quiero ir a un tema más personal. ¿Cómo cambia tu vida con respecto a iniciar este trabajo en la Convención Constituyente? Me imagino que hay que dejar clases, hay que dejar también emprendimientos educativos que estás desarrollando, pero dejarlos quizás, eso suena muy denostativo, es tener que emprender un nuevo rumbo que justamente influye en todo lo que se ha hecho desde antes, digamos. Claro, o sea, ayer me preguntaba una periodista y yo me decía, ¿cómo es que tú obtuviste tantos votos? Y yo le dije, bueno, más que toda la campaña que hice, que fue una campaña bastante modesta, también está lo que uno ha sembrado durante tantos mis y que se ve reflejado en que yo finalmente esté en esta convención. Entonces, a pesar de que me duele dejar a mis estudiantes, ayer hablaba con ellos, mis estudiantes de la escuela, sí, pero los voy a dejar en buenas manos y la idea es poder... yo creo que hay conciencia de que estoy haciendo un trabajo que apunta a todos, al ayudar de la mejor manera posible a todos.
Me cuesta dejar mis clases, me Me encanta hacer imagino, clases. dejar las clases. Pero Y te pregunto un tema quizás más personal. ¿Tienes pensado venir a vivir a Santiago? Hemos hablado con constituyentes que dicen que también se tiene que hacer un trabajo de participación regional, pero de todas maneras la sede de constituyente va a ser en Santiago. También está dentro de esa órbita el tener que venirse a la capital, ¿no? exacto. Tiene ese tema, por lo menos familiarmente lo asumimos desde un principio de la candidatura, que iba a significar este proceso si es que salía electa. Ujú. Y no, y estoy con, además que es un tiempo corto, o sea, un año pasa volando. Sí, y con mucha pega. Mi intención es volver a las clases y a todos mis proyectos educativos. Así es que es hacerse una pausa en este año para trabajar por el país, y qué mejor motivación que esa. Claro, y qué mejor motivación, me imagino yo, que pensar en escribir una constitución para los alumnos que va a dejar por un tiempo, pero que de todas maneras van a vivir de esta nueva Carta Magna y los desafíos que presenta este sueño de lo que es Chile. Lorena, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y esperar conversar más adelante sobre el trabajo que se desarrolla en la convención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, que estés muy bien.